Durante siglos, una misma pregunta ha atormentado a los ambiciosos: ¿cuál es el camino más rápido hacia la riqueza? No el más moral, ni el más justo, sino el más veloz. Mientras millones dedican su vida a la ilusión del trabajo duro y la frugalidad, creyendo que el esfuerzo constante los llevará a la cima, los verdaderos poderosos observan desde lo alto, conscientes de un secreto que jamás revelan. Porque si las masas comprendieran cómo funciona realmente el juego, dejarían de ser peones para convertirse en jugadores. Maquiavelo, el pensador que diseccionó la esencia del poder sin adornos, ya lo había entendido siglos atrás. El dinero no fluye hacia los virtuosos, ni hacia los más inteligentes, sino hacia los que controlan las piezas del tablero. Controlar no es oprimir, es moldear. ¿Quién domina la percepción, los recursos y las personas? Domina la realidad. Y la realidad, según Maquiavelo, pertenece a quien tiene la osadía de darle forma, no a quien simplemente la obedece. El ascenso de los ricos parece repentino, pero nunca lo es. Un año son invisibles, al siguiente gobiernan imperios, cenan con reyes y dictan las reglas del juego. Detrás de esa aparente suerte hay estrategia, cálculo y una comprensión implacable de cómo se mueve el poder. La mayoría, en cambio, vive prisionera de una creencia fatal, que la seguridad equivale a prosperidad. Trabajan 40 años, ahorran modestamente, invierten con miedo y se jubilan con migajas. Pero la modestia no levanta imperios. La audacia, sí. Maquiavelo se burlaría de la idea de la riqueza lenta. Diría que quien asciende no lo hace subiendo peldaños con cuidado, sino saltando mientras otros dudan. La fortuna favorece al que se atreve, no al que teme. Los ricos no esperan el momento perfecto, lo crean. No juegan limpio, juegan para ganar. Porque el poder, en su forma más pura, es la capacidad de hacer que otros actúen según tu voluntad, sin que siquiera lo noten. El error más común de quienes nunca prosperan es vender lo único que no se puede multiplicar, su tiempo. Cambian horas por monedas, sin entender que el esfuerzo sin apalancamiento es una rueda de hámster. El conserje limpia más fuerte, el CEO mueve capital. Uno termina exhausto, el otro, enriquecido. ¿La diferencia? El primero ejecuta, el segundo controla sistemas. Maquiavelo señalaría que la pobreza no proviene del esfuerzo, sino de la posición. El poder crea riqueza, y el poder nace cuando los demás comienzan a obedecer tu visión. Por eso la percepción es más importante que la verdad. Si eres visto como poderoso, los demás te ceden su tiempo, su lealtad y sus recursos. Multiplica eso, y ascenderás. El primer paso hacia la riqueza, entonces, no es trabajar más, sino dejar de pensar como un trabajador. Es posicionarse como un líder, dejar de vender esfuerzo y empezar a vender dirección. Quien construye sistemas, construye imperios. Cada imperio se levanta sobre las espaldas de quienes siguen. Por eso, el primer movimiento hacia la verdadera abundancia es simple, pero brutal: deja de seguir. Si quieres riqueza rápida, abandona los ambientes que premian la obediencia y busca los que recompensan la audacia. Un empleo que paga por ser prudente es una jaula decorada con un salario. No importa cuán dorada parezca, sigue siendo una trampa. Lo más cruel es que roba tus mejores años, tu energía y tu fuego interior, solo para devolverte una jubilación sin gloria. Mientras tanto, los que arriesgaron temprano hoy compran empresas, tierras y, sobre todo, tiempo. Ellos se movieron cuando los demás se quedaron quietos. Porque el mundo siempre premia el movimiento, no la espera. Y para moverse con velocidad, necesitas apalancamiento, hacer algo una vez que trabaje para ti 1000 veces. Esa es la esencia del poder moderno, la propiedad. Poseer un negocio, un canal, un activo, un sistema. Ya sea digital, físico o intelectual, todo lo que posees trabaja para ti incluso cuando duermes. Los empleados construyen la riqueza de otros, los dueños hacen que el capital trabaje para ellos.
El tiempo de los ricos se multiplica porque no dependen de su esfuerzo directo, sino de estructuras que generan valor perpetuo. Maquiavelo lo habría explicado sin adornos: el príncipe no se hace rico por su virtud, sino por su dominio. Y ese dominio no se mendiga, se conquista. Por eso, quien desea dejar atrás la mediocridad debe estudiar el arte del control, no el del sacrificio. El control de las mentes, de la narrativa y de las decisiones. En el mundo moderno, quien controla la atención, controla el oro. Así que no temas construir tu propio trono, aunque comience siendo solo una idea. Y si llegaste hasta aquí, no olvides que el conocimiento sin acción es otra forma de servidumbre. Maquiavelo no escribió para espectadores, sino para estrategas. Si tú quieres convertirte en uno de ellos, demuestra tu visión, comenta lo que más te impactó, comparte este mensaje con quien aún duerme en la ilusión del trabajo ciego, y suscríbete para no perder los próximos análisis sobre el poder, la mente y la estrategia. Porque quien entiende cómo se mueven las piezas deja de ser peón, y comienza a jugar como príncipe. Maquiavelo habría observado con fría lucidez que aquel que aún actúa como un trabajador no está construyendo su propio destino, sino el trono de otro. Cada hora dedicada a cumplir órdenes ajenas es un ladrillo más en el palacio de quien posee la visión. Y en esa arquitectura invisible de poder, la percepción es el cimiento más valioso. Porque la percepción, esa ilusión que los hombres confunden con la realidad, es el motor oculto de la riqueza rápida. La forma en que los demás te ven determina lo que están dispuestos a ofrecerte: oportunidades, respeto, influencia. La fluidez atrae negocios. El carisma atrae inversores. La certeza atrae seguidores. Cuando las masas creen que estás ascendiendo, entregan su energía antes incluso de que la pidas. Por eso, el poder no se conquista solo con hechos, sino con apariencia. Controlar la narrativa es controlar el flujo de recursos. Crear una imagen tan magnética que la gente te busque antes de que hables es la esencia del dominio maquiavélico. Sin embargo, todo este conocimiento se vuelve inútil sin la virtud más temida y menos practicada, la audacia. La mayoría de las personas se ahoga en la hesitación, esperando garantías que nunca llegan. Buscan certeza, temen la pérdida, y cuando por fin se sienten listas, la ventana de oportunidad ya ha desaparecido. Los verdaderamente poderosos, en cambio, no esperan el permiso del mundo para actuar, saltan. Y aunque a veces caen, más a menudo aterrizan sobre fortunas. Porque en un universo regido por el movimiento, la velocidad vence a la perfección. Un paso rápido e imperfecto vale más que un plan perfecto que nunca se ejecuta. Quien se mueve con decisión será llamado imprudente por los lentos, su éxito será atribuido a la suerte por los mediocres, y su coraje será interpretado como locura por los conformistas. Pero, como enseñaba Maquiavelo, las reglas fueron escritas por los que se atrevieron a romperlas primero. El miedo, esa fuerza que paraliza a los débiles, es en realidad el arma más poderosa en manos del audaz. Porque el miedo no desaparece, se transforma. En los cobardes, se convierte en resignación, en los valientes, en claridad. Maquiavelo entendería que el temor no debe evitarse, sino utilizarse como fuego que agudiza los sentidos y purifica la decisión. La pérdida más grande no es el fracaso, sino la vida no vivida. Quien duda cuando el instinto grita avanza, entrega su futuro a otro. Por eso, los hombres que ascienden no son los que no sienten miedo, sino los que actúan a pesar de él. Y actuar, en este contexto, no significa esperar la inspiración, significa moverse hoy. Enviar aquella propuesta, lanzar esa marca, hacer la llamada, entrar en la arena. Porque la fortuna no recompensa la prudencia, sino la iniciativa. Cada segundo de duda fortalece el trono de otro. Cada acto de audacia, en cambio, edifica el tuyo. Cuando el individuo comienza a moverse con esta convicción, algo cambia en su entorno. Las personas lo perciben, lo sienten. Es una energía magnética que no puede fingirse.
La osadía atrae miradas, y las miradas se convierten en oportunidades. Lo que para los demás parece suerte, para el maquiavélico es cálculo. Lo llaman magia, pero es estrategia, el resultado de alinear acción, narrativa y velocidad. El mundo, entonces, deja de parecer un caos aleatorio y se revela como un tablero donde las leyes invisibles de la influencia y la percepción rigen el destino de los hombres. La riqueza no surge por accidente, obedece a principios que se doblan ante aquellos que dominan el poder. Y esos principios responden a quien se atreve a dirigir la sinfonía del movimiento humano, no a quien se sienta a escucharla. Para avanzar más rápido que la multitud, Maquiavelo enseñaría que el esfuerzo no basta. La fuerza bruta es el método de los que no comprenden la estructura del poder. Lo que realmente multiplica los resultados no es el trabajo, sino los multiplicadores. Estos existen en 4 formas: dinero, personas, conocimiento y atención. Son los catalizadores invisibles que separan a los líderes de los seguidores. El obrero que trabaja 10 horas al día apenas puede levantar la cabeza para pensar. El estratega que construye un sistema observa el tablero entero y mueve 5 piezas a la vez. Mientras el primero suda, el segundo planea. Mientras uno ejecuta, el otro dirige. La diferencia no es esfuerzo, es perspectiva. Y esa perspectiva solo la alcanza quien se eleva por encima de la rutina. El primer multiplicador es el dinero. Los débiles le temen, los poderosos lo utilizan. Mientras los pobres dicen no puedo permitirme empezar, los ricos preguntan ¿de quién es el capital que puedo usar para acelerar mi ascenso? Comprenden que la deuda, bien utilizada, es una catapulta, no una cadena. Los préstamos, las asociaciones, el financiamiento colectivo son herramientas de velocidad. Mientras otros ahorran durante años para colocar su primer ladrillo, el estratega construye una torre con los recursos de los demás. Este principio es la esencia de la expansión: poseer poco, controlar mucho. La riqueza crece no del esfuerzo directo, sino del dominio sobre los recursos ajenos, un arte que Maquiavelo consideraría la máxima forma de inteligencia política aplicada al comercio moderno. El segundo multiplicador son las personas. Ningún gobernante empuña la espada solo, dirige a otros para hacerlo. El poder se expande por medio de la delegación y la influencia. Quien aprende a persuadir, inspirar y movilizar puede escalar más rápido que cualquier genio solitario. Los empleados, los socios, los seguidores no son gastos, son motores de crecimiento. Maquiavelo entendería que el líder no sube la escalera solo, construye un ascensor y lo hace funcionar con la energía de los demás. En el mundo actual, ese ascensor son los equipos, las comunidades, las audiencias. Quien logra que otros actúen voluntariamente en sintonía con su visión, posee la forma más pura de poder, la capacidad de mover masas sin imponer fuerza. El tercer multiplicador es el conocimiento, pero no el conocimiento pasivo que se consume sin aplicar. La verdadera sabiduría, la que genera ventaja, es asimétrica, saber lo que otros ignoran y actuar antes de que lo vean. Anticiparse al rebaño, detectar las tendencias antes de que sean obvias, comprar cuando los demás dudan y vender cuando el pánico los domina. El mundo premia a los que aprenden rápido y aplican más rápido aún. Maquiavelo vería en este tipo de inteligencia estratégica la herramienta que distingue a los visionarios de los improvisadores. Quien domina la información domina el futuro. Y el cuarto multiplicador, el más sutil y poderoso de todos, es la atención. En el pasado, el poder residía en los ejércitos, hoy, en las miradas. Quien controla la atención controla el flujo de dinero, de influencia y de destino. Por eso, construir una imagen sólida, coherente y magnética no es vanidad, sino supervivencia. Los ricos invierten en visibilidad porque entienden que la percepción precede a la transacción. La atención es la nueva moneda, y quien la domina no necesita rogar por oportunidades, las atrae. Maquiavelo diría que el nuevo príncipe no gobierna territorios,
sino mentes. Y cada seguidor, cada espectador, cada mirada cautiva es una forma moderna de poder político y económico. Si este análisis resonó contigo, demuestra que perteneces al 1% que no solo escucha, sino que comprende. Deja tu comentario con la lección que más te impactó. Comparte este mensaje con quienes aún viven bajo la ilusión del trabajo eterno y suscríbete para seguir descubriendo los principios ocultos del poder, la riqueza y la estrategia. Porque, como diría Maquiavelo, el destino no pertenece a los virtuosos, sino a los valientes que se atreven a tomarlo con sus propias manos. Maquiavelo habría afirmado que leer no basta, que el conocimiento que no se transforma en acciones como una espada que nunca abandona su funda, brillante, pero inútil. Aprender sin actuar es una forma elegante de inmovilidad. Sin embargo, en los tiempos modernos existe un poder aún más decisivo que la acción, la atención. Esa fuerza silenciosa que mueve economías, crea reputaciones y destruye imperios. En la era digital, la atención es la moneda más valiosa, y quien la domina, domina el juego. Cuando un nombre resuena, cuando las personas confían y siguen, cuando una idea es vista por millones, se ha creado lo que Maquiavelo llamaría apalancamiento del poder. Un solo pensamiento compartido con audacia puede superar toda una vida de esfuerzo discreto. En esta nueva corte del mundo moderno, el trono pertenece a quien logra capturar las miradas, no a quien trabaja en silencio. Los hombres poderosos no avanzan solos, se mueven con ejércitos de aliados, con redes que amplifican su voz. El ciudadano común cree que su disciplina solitaria lo llevará lejos, pero Maquiavelo advertiría, esa prudencia es cobardía disfrazada de virtud. La autosuficiencia extrema no es nobleza, es lentitud, pequeñez y fragilidad. El verdadero estratega busca influencia, no aprobación. Comprende que los humanos son atraídos por la fuerza, no por la perfección. Cuando alguien actúa con decisión y visión, incluso los enemigos desean seguirle. Es por eso que el movimiento genera magnetismo, y el magnetismo crea riqueza. Aquellos que esperan el mapa perfecto jamás comenzarán el viaje. Los que construyen la carretera mientras avanzan se convierten en los dueños del destino. La psicología del poder, decía el florentino, no perdona a los indecisos, el mundo se inclina ante quienes se atreven. El precio de ignorar esta verdad es alto. El hombre que actúa tarde se agota, trabaja más, gana menos y observa con amargura cómo otros ascienden con rapidez. Pero el poder no se trata de justicia, sino de estrategia. La atención es la nueva forma de capital, y quien la controla transforma influencia en ventas, seguidores, alianzas y dominio. Por eso, el verdadero sabio no pregunta ¿cómo puedo hacerlo?, sino ¿quién puede hacerlo conmigo? Esa transición mental convierte al obrero en arquitecto, al ejecutor en general. Maquiavelo lo habría dicho sin piedad, los débiles trabajan, los poderosos dirigen. Cuando comienzas a ascender, atraerás resistencia, envidia, sabotaje, traición. No son señales de error, sino de éxito. Los poderosos siempre tienen enemigos, porque su avance revela la cobardía y la falta de visión de los demás. Y cuando la marea de la atención se incline hacia ti, cuando tu nombre se pronuncie con respeto y temor, habrás cruzado la frontera entre el esfuerzo y la influencia. Ya no serás simplemente rico, serás necesario. Las personas dependerán de tus decisiones, repetirán tus palabras, buscarán tu aprobación. Te habrás convertido en un nodo de poder, en el arquitecto invisible de un sistema que gira a tu alrededor. Entonces la riqueza fluirá sin persecución, porque ya no representas dinero, sino estabilidad, visión y control. Ese es el nivel que Maquiavelo veneraba, no el del hombre que contaba monedas, sino el que controlaba la casa de la moneda, no el que pedía favores, sino el que decidía a quién concederlos. Actúa hoy. Lanza esa idea, forma la alianza, crea el movimiento. La historia no recuerda a los prudentes, sino a los audaces. Si te atreves a moverte,
el mundo no tendrá opción más que mirarte. Maquiavelo habría observado con fría precisión que aquellos que se mueven con fuerza, inevitablemente, atraen más fuerza. Cada acto audaz, cada paso ejecutado con decisión, crea una especie de gravedad invisible que empieza a alterar el entorno. Esa energía magnética atrae personas, oportunidades, recursos y capital. Al principio, el individuo busca ser visto, luego, es él quien empieza a ser perseguido. Este cambio, de cazador a presa del interés colectivo, marca el verdadero nacimiento del poder. Ya no se trata de correr detrás del éxito, sino de convertirte en la fuente que otros buscan. En ese punto, la dinámica del juego cambia completamente. El jugador deja de participar para sobrevivir y comienza a participar para gobernar. Cada palabra que pronuncia genera ondas en su entorno, en su mercado, en sus aliados y enemigos. Su mera presencia altera el clima, su silencio genera expectativa, su aparición redefine jerarquías. Eso no es suerte. No es casualidad. Es la maestría estratégica de quien ha comprendido que la velocidad, la potencia y el posicionamiento son las tres columnas invisibles de la verdadera riqueza. Pero los que ascienden a la cúspide comprenden algo que los demás jamás entenderán. Los verdaderamente poderosos no se limitan a aprovechar las estructuras ya existentes, sino que construyen sus propios ecosistemas. No venden productos, crean plataformas. No dependen de sistemas, se convierten en los guardianes a través de los cuales los demás deben pasar. En ese punto, ya no interpretan un papel dentro del guión, escriben el guión mismo. Así nacen las dinastías. Así surgen los gobernantes de largo alcance, aquellos que transforman la riqueza en algo perpetuo, generativo, casi hereditario. Maquiavelo habría visto en ellos la evolución natural del poder, los hombres que dejan de trabajar por monedas para controlar la moneda misma. Los ricos auténticos entienden que la autoridad surge de posicionarse en el centro del flujo económico y no en sus márgenes. Mientras los pobres construyen de fuera hacia adentro, buscando permiso o validación, los sabios se colocan justo donde el dinero ya fluye, en redes de capital, en canales de distribución, en los epicentros de atención. La clave no está en crear valor desde la nada, sino en interceptar su curso natural. Por eso, los banqueros, los corredores de inversión o los fundadores de grandes empresas tecnológicas no fabricaron la riqueza, la canalizaron. Supieron situarse en medio del flujo, cuando los demás aún lo ignoraban. Quien comprenda esto debe hacerse una pregunta crucial: ¿dónde fluye naturalmente el dinero en el mundo actual? ¿En qué punto del sistema se concentra el poder y cómo puede situarse ahí? No en los bordes, sino en la fuente. Tal vez en una nueva tecnología, en un cambio cultural, en un movimiento social o en un sector emergente. Maquiavelo habría aconsejado entrar antes de ser invitado, actuar antes de que la multitud despierte. Porque cuando las masas llegan, los márgenes desaparecen. El primero en moverse se lleva el botín, los demás se disputan las obras. Dominar el tiempo es dominar el poder. Cuanto más rápido se identifica una oportunidad y se actúa sobre ella, más riqueza se captura antes de que el mundo siquiera comprenda qué está ocurriendo. Mientras la multitud debate, el estratega ejecuta. Mientras esperan certezas, él ya está construyendo dominio. Así nacen las fortunas silenciosas que luego aparecen como milagros repentinos. Las personas dirán, ¿de dónde salió? Nunca vieron los movimientos, solo los resultados. Esa es la esencia de la velocidad estratégica, invisible hasta que se vuelve innegable. Y cuando se alcanza ese nivel, el individuo deja de perseguir oportunidades, porque él mismo se convierte en la oportunidad. Su nombre abre puertas, su reputación genera alianzas, su presencia agrega valor. En ese punto, ya no es un jugador dentro del tablero de otro, es el arquitecto del tablero mismo. Pero Maquiavelo también habría advertido que el poder engendra resistencia. Cuanto más asciendes, más amenazas representas para los guardianes del viejo orden.
Intentarán desacreditarte, imitarte, bloquearte. No porque hayas cometido errores, sino porque te moviste más rápido de lo que ellos podían comprender. Los débiles intentarán arrastrarte hacia abajo, te acusarán, susurrarán en la oscuridad, construirán alianzas de mediocridad. Sin embargo, todo eso es evidencia de avance. La oposición no es un obstáculo, es una prueba. La fricción indica movimiento, y el ruido, relevancia. El error más grave que puede cometer el nuevo príncipe es frenar su ascenso para explicar su estrategia a quienes nunca entenderán el juego. El león no negocia con ovejas, se mueve, ruge y conquista, y el mundo se adapta. Así funciona el poder. Así se manifiesta la naturaleza humana. Por eso, cuando intenten avergonzarte por tu ambición, agradéceles. Cuando envidien tu ascenso, sonríe. Cuando inventen historias, guarda silencio. El ruido es señal de que estás avanzando. Has dejado la escuela de la supervivencia y ahora ocupas un asiento en la mesa del dominio. El dinero no es el fin, nunca lo fue. Es apenas el eco visible de una fuerza invisible llamada estrategia. Si este análisis inspirado en Maquiavelo te hizo reflexionar sobre el poder, la influencia y la estrategia, no olvides dejar tu me gusta, comentar tu interpretación, compartir este video con alguien que necesite despertar su ambición y, sobre todo, suscribirte al canal. Aquí se estudia el arte del dominio psicológico, el pensamiento político y las leyes invisibles que rigen a quienes controlan el mundo. Maquiavelo habría argumentado, con la frialdad de quien observa siglos de poder y estrategia, que lo que comúnmente se llama dinero no es más que la sombra proyectada por la influencia auténtica. La riqueza real no reside en billetes ni en metales preciosos, sino en la capacidad de ejercer control sobre lo que otros ven, piensan y hacen. La influencia, según este estudio maquiavélico, nace de la combinación de palancas estratégicas, amplificada por la velocidad y sostenida por un plan deliberado. Cuando alguien logra controlar la atención de las personas, no solo dicta la dirección de sus comportamientos, también modela sus creencias y, en última instancia, sus acciones. Y cuando se controlan las acciones, se materializa el dinero de forma casi inevitable. Por eso los ricos no temen la pérdida, pueden desmoronarse hoy y reconstruir mañana, porque nunca dependieron de un ingreso, sino de su influencia y sus redes de poder. El aspirante a grandeza debe entrenarse para construir sistemas que operen incluso en su ausencia, estructuras de influencia que trabajen mientras duerme y redes que hablen de su nombre cuando no está presente. La marca personal debe ser tan poderosa que convierta la atención en capital tangible, transformando cada interacción en oportunidad monetaria. Maquiavelo no enseñaba a servir a la máquina, enseñaba a poseerla. La verdadera ascensión no se logra compitiendo por migajas, competir es para quienes aún piden permiso, dominar es para quienes toman sin pedirlo. La estrategia, entonces, implica doblar reglas, moldear mentes y proyectar resultados según la propia voluntad. Cada movimiento debe calcularse con audacia, cada decisión ejecutarse con rapidez, y cada acción construirse sobre un entramado de influencia que multiplica su efecto. La riqueza, de esta manera, se vuelve secundaria, es el reflejo visible de un control invisible. Una vez comprendida la alabancajem, abrazada la audacia y acelerado más rápido que la duda del hombre común, no existe un paso final, el movimiento se vuelve constante, una fuerza que no se detiene, que trasciende al individuo y se convierte en movimiento colectivo. Los movimientos no preguntan, actúan, no esperan, alteran, no buscan aprobación, redefinen eras. Para quienes adoptan este principio, cada acción audaz genera gravedad, atrae personas, recursos y oportunidades. Tu presencia se convierte en la oportunidad misma, tu nombre en un imán, tu decisión en ley tácita. Y, como Maquiavelo habría advertido, esta fuerza inevitablemente genera resistencia. Los guardianes del viejo orden se sienten amenazados, conspirarán, intentarán desacreditarte. Esa resistencia no es indicio de fracaso,
sino prueba de avance y relevancia. El camino hacia la riqueza verdadera, según este análisis maquiavélico, no es cómodo ni para los cautelosos. Requiere pensar como un comandante, actuar como un príncipe, moverse como si el mundo fuera tuyo antes de que alguien más siquiera lo intente. La atención, la velocidad y la estrategia forman la tríada esencial. Sin las tres, el poder permanece parcial. Con ellas, se convierte en dominio tangible y sostenido. Maquiavelo no escribió sobre juego limpio, escribió sobre eficacia, influencia y resultados. Aquellos que adoptan estas enseñanzas no solo acumulan dinero, crean gobierno, estructuras de autoridad y capacidad para definir los movimientos de su entorno. La fortuna pertenece a los audaces, y los audaces no esperan, se mueven primero, actúan sin vacilar, y transforman cada instante en ventaja irreversible. Si este estudio sobre la influencia, la audacia y la estrategia inspirado en Maquiavelo te ha abierto la mente a nuevas formas de entender el poder y la riqueza, recuerda dejar tu me gusta, comentar tu perspectiva, compartir este video con aquellos que buscan despertar su ambición y suscribirte al canal. Aquí se analiza la esencia del poder, la psicología de la influencia y las leyes invisibles que definen a quienes gobiernan sistemas y mercados. Sumérgete, aplica, actúa y permite que tu nombre se convierta en magnetismo puro.